Y también él lo necesita, ¿eh? Y ahora vamos con José María Madieu. ¿Lo he dicho bien? Madieu, eso, perdón. Y que no sé, ahora mismo está petándolo en los medios de comunicación, porque cada 2 por 3 está en los periódicos. Y este es un señor que, aparte de ser doctor en química y en física por la Universidad de Sevilla y que ahora está trabajando en el Instituto Astrofísico de Andalucía, pues resulta que hace que es uno de los tíos que yo puedo envidiar en este mundo, porque vive de mirar al cielo. Literalmente, o sea, ya no se me ocurre nada mejor que hacer en esta vida. Eso sí, tiene el problemilla de lo que está mirándolo para ver que si cae o no un pedrusco gordo. Con lo cual, quieres que no, el miedo en el cuerpo siempre lo tienes, ¿eh? Es bonito, pero acojona. Entonces, ahora lo que nos va a hablar es de una charla guapísima, que es cómo esos pedruscos han modelado la historia en la Tierra, y yo creo que lo mejor es que lo escuchemos a él, así que muchas gracias por venir y todo vuestro. ¿Se me oye bien? ¿Se oye? No. Ah, que está desconectado. ¿Ahora se oye? ¿Tampoco? Sí, ahora se oye mejor, ¿no? Vale. Bien, pues hoy os voy a hablar sobre impactos y meteoritos, y para ello os voy a... voy a saludar a unos amigos que están fuera. ¿Cómo escuchando? Buenas noches. Solo eso, perdona, un segundo. Acabas de empezar, me estoy oyendo desde fuera. No, es que me he quedado... No pasa nada. Me he quedado... Bueno, pero sigue, ¿eh? No, yo ahora vuelvo, te voy a escuchar. Muy bien. En fin. Pues como decía, os quería contar una historia fascinante que ocurrió hace aproximadamente unos 4.600 millones de años en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, en uno de cuyos brazos espirales nos encontramos ahora nosotros. Y estamos ahí porque en esa galaxia, en esa Vía Láctea, en una zona empezaron a tener las etapas típicas de formación estelar. Ocurrió que una nube molecular, una nube de gas y polvo, denominada nebulosa primitiva, empezó a colapsar debido a su propia fuerza gravitatoria. Eso hizo que en el centro se fuese produciendo un aumento de temperatura, de manera que llegó un punto en el que se pudieron producir las reacciones de fusión nuclear y nació nuestra estrella, nació nuestro Sol. Y alrededor, los restos que quedaron de esa nebulosa primitiva, pues formaron un disco protoplanetario que poco a poco, debido a la acumulación de ese material, pues fue formando el sistema planetario que conocemos hoy en día, con los planetas, las estrellas, los cometas, los asteroides, etc. Eso implicó, esa evolución implicó que en ese sistema planetario hubiese dos tipos fundamentales de objetos. Por un lado, los llamados cuerpos primitivos o cuerpos no diferenciados, que son objetos que no cambiaron prácticamente nada su composición desde que se formó el sistema solar. Podemos decir que son una especie de fósiles de la formación del sistema solar. Y esos son los cometas y los asteroides pequeños. Luego están los cuerpos diferenciados como la Tierra, como nuestro planeta, que sabemos que tiene un núcleo, un manto y una corteza, y esos son objetos que sí evolucionaron, sí se modificaron, sí cambiaron desde la formación del sistema solar, porque experimentaron un proceso de fusión en su interior que hizo que los materiales más densos fuesen al núcleo y los menos densos quedaran en la corteza. Esos eran objetos lo suficientemente grandes como para ser capaces de mantener el calor de la radiación solar y de la desintegración de isótopos radiactivos dentro de ese cuerpo, y eso fue lo que favoreció esa fusión y esa diferenciación. De manera que nos encontramos con objetos que no han cambiado y objetos que sí han cambiado, como nuestro propio planeta. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues lo sabemos en gran parte gracias a los meteoritos. Los meteoritos, que suelen decir que son o rocas que caen del cielo o bien fragmentos de otros mundos, porque nos llegan de otros objetos de nuestro sistema solar. Y esas rocas que caen del cielo son las que nos han dado las pistas para entender que ese proceso ocurrió de esa manera.
De hecho, sabemos que contra la Tierra impacta al año una gran cantidad de material, una gran cantidad de rocas, aproximadamente entre 40.000 y 80.000 toneladas. Y la mayoría de esos materiales son lo que llamamos los astrofísicos meteoroides. Los meteoroides son fragmentos de roca, hielo y metal que tienen un tamaño inferior a 1 metro. Todo lo que mida más de 1 metro es lo que se conoce con el nombre de asteroides. Y en la mayor parte estos meteoroides son fragmentos que se han desprendido o bien de cometas o bien de asteroides. Bueno, pues estos materiales impactan contra la Tierra y cuando lo hacen ocurren cosas muy curiosas que todos hemos visto, por lo menos buena parte de ellas. La velocidad de impacto es muy grande, entre 12 y 72 kilómetros por segundo. Son velocidades muy altas. De manera que cuando el meteoroide entra en la atmósfera a esta velocidad, el rozamiento con el aire es tan grande que el meteoroide se desintegra, eleva su temperatura muchísimo y forma lo que llamamos técnicamente meteoro, o lo que todo el mundo conoce como una estrella fugaz. Si el brillo de esa estrella fugaz es superior al del planeta Venus, esta estrella fugaz la denominamos bólido o bola de fuego. En ese proceso, el meteoroide se desintegra en la atmósfera terrestre, salvo en contados casos en los que una parte consigue llegar al suelo, y entonces lo que llega al suelo es lo que llamamos meteorito. El meteorito sería el fragmento de meteoroide que consigue sobrevivir a este brusco paso en la atmósfera y alcanzar el suelo. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso que ocurrió en Sevilla en el año 2009. Esto que está aquí son las luces del quinto centenario, para que os hagáis una idea de la dimensión. Y ahora va a aparecer aquí una bola de fuego enorme que produjo un meteorito que cayó en la Sierra de Huelva. Un meteorito que tenía una masa de 25 gramos, con lo cual imagínense ustedes lo que es buscar 25 gramos, que es algo así, con estas densidades, en la Sierra de Huelva, que evidentemente no se encontró nunca. Pero es un caso que ha ocurrido por aquí cerquita y hace relativamente poco. Bien, pues hay otra cosa que conviene tener en cuenta para unas cuestiones que explicaré después, que es que nuestra atmósfera no es uniforme. La densidad del aire va variando desde las capas bajas hasta las capas altas. En las capas altas hay pocas moléculas, el aire tiene una densidad muy baja, y conforme nos acercamos al suelo, la densidad del aire va aumentando. De manera que conforme bajamos en altitud, la densidad del aire aumenta. ¿Y qué es lo que le pasa a estas rocas que vienen del espacio a una velocidad tan grande cuando entran en la atmósfera? Pues que conforme van entrando en la atmósfera, van acercándose al suelo, se van encontrando con aire cada vez más denso. Si hay un aire cada vez más denso, significa que cada vez hay más aire, más moléculas de aire, con lo cual esa roca cada vez ve que está siendo impactada por más moléculas. El impacto contra el aire cada vez es más brusco. Bueno, pues llega un momento en el que la roca se adentra en zonas tan densas que la presión que está soportando como consecuencia de ese golpeteo continuo con el aire es tan grande que la roca no lo puede soportar y revienta, estalla en el aire. Vamos a ocurrir aquí, ¡pum! De manera que cuando cae un meteorito, normalmente no cae una única roca, sino que caen muchas. Y además ocurre otra cosa muy importante. Cuando la roca revienta, cuando la roca se rompe, eso es equivalente a una explosión, y es una explosión muy energética. Y se genera una onda de choque. Una onda de choque es una perturbación que viaja en el aire a una determinada velocidad, y como es tan energética hay que tener mucho cuidado con ella, después pondré algún caso, porque esa onda de choque en un momento dado llegará al suelo. Mucha gente se preocupa porque, ¡ay, me va a caer una piedra en la cabeza! Bueno, pues normalmente es más peligrosa la onda de choque que la piedra. Bien, pues eso es lo que suele ocurrir cuando cae un meteorito, de forma que esas rocas, una vez fragmentadas, van cayendo en el terreno. Las más grandes, como están menos frenadas por el aire, avanzan más, las más pequeñas pues se van quedando atrás. De manera que, como digo, al final no cae una única roca. Cuando vamos a buscar piedras de estas, normalmente no esperamos encontrar solamente una, y se distribuyen según una forma geométrica que todos conocéis, que es una forma elíptica. Esto es lo que se llama una elipse de distribución. De manera que cuando vamos a buscar meteoritos, intentamos localizar varias piezas porque sabemos que esta elipse va a tener su eje mayor en la dirección de vuelo, en la dirección en la que venía cayendo la roca, y que las piedras más grandes habrán caído más hacia el extremo de la elipse en la dirección de vuelo.
De manera que si vamos localizando distintas rocas, al localizarlas y ver cuál es la masa, el tamaño de esa roca, podemos saber si tenemos que ir buscando hacia acá o hacia acá. Entonces, esto es muy importante a la hora de localizar meteoritos. Bueno, pues ¿de dónde proceden los meteoritos? Si yo decía que en el sistema solar hay objetos primitivos no diferenciados y objetos diferenciados, pues los meteoritos proceden, por un lado, de esos objetos primitivos, objetos que no han cambiado su composición desde que se formó el sistema solar, pero también pueden proceder de objetos diferenciados, objetos que tenían un tamaño lo suficientemente grande como para acumular calor en su interior, como comentaba antes. Ese calor produjo fusión dentro del objeto, las partes más densas cayeron al núcleo y las partes menos densas quedaron formando una corteza. Entonces los meteoritos pueden proceder tanto de un tipo de objeto como de otro. ¿Y para qué sirve entonces un meteorito? ¿Un meteorito que es simplemente una roca curiosa, un mero objeto de coleccionista? No. Precisamente cuando encontramos un meteorito que viene de un objeto primitivo, de un objeto no diferenciado, lo que tenemos en la mano es una roca que nos da información sobre a partir de qué componentes se formó nuestro sistema solar, cuáles eran los ingredientes a partir de los cuales se formó nuestro sistema planetario. Y cuando nos llega un meteorito que procede de un cuerpo diferenciado, sabemos que es una roca que se ha transformado a lo largo de la historia del sistema solar, con lo cual nos da datos importantes sobre cómo se ha producido esa evolución de nuestro sistema planetario. Pero es que además, y de esto habréis oído hablar todos, se habla mucho sobre que los meteoritos pudieron traer la vida a la Tierra, que si no pudieron traerla. Esto es porque en determinados tipos de meteoritos se han encontrado compuestos orgánicos, compuestos que normalmente uno asocia a los seres vivos, compuestos que uno piensa que solo pueden producir normalmente los seres vivos, pero que sin embargo también se producen en el espacio, y estas rocas pues han traído ese tipo de materiales a la Tierra, pudiendo favorecer así la aparición de formas de vida. En ese sentido os comento que el meteorito más famoso fue uno que cayó en México en el año 1969, se llama meteorito Allende. Esto no es una imagen en blanco y negro, el meteorito es así, esto es un corte del meteorito, y resulta que en este meteorito, cuando se analizó, se encontraron 74 aminoácidos diferentes. Los aminoácidos, que son los bloques fundamentales a partir de los cuales los seres vivos formamos las proteínas, pues aquí se encontraron 74 aminoácidos diferentes, y la vida en la Tierra se basa básicamente en 20 aminoácidos. Es decir, había más aminoácidos aquí, en el meteorito, que en las formas de vida en la Tierra. ¿Quiere eso decir que esos materiales, esos aminoácidos que había en el meteorito, los produjo algún extraterrestre, alguna bacteria extraña? No. Simplemente que la química en el espacio es muy rica, más rica de lo que se pensaba, y llega a producir compuestos muy complejos. Compuestos que no descartamos que en un momento dado, a lo largo de la historia de la Tierra, pues hayan podido caer, encontrarse con unas condiciones adecuadas para poder favorecer la formación de vida. Pero no significa que estos compuestos los haya producido ninguna inteligencia extraterrestre, ningún ser vivo extraterrestre, y nada. Simplemente están ahí por la riqueza de la química en el espacio. Hubo otro meteorito que también, no sé si alguno lo recordará, en su día, esto fue en el año 1996, salió a los medios de comunicación, y era un meteorito que se encontró en la Antártida, era el ALH 84001, que se decía que podía venir del planeta Marte. Y aquí salió el presidente norteamericano de entonces, Bill Clinton, dando también unas charlas, porque se podía haber encontrado la primera evidencia de formas de vida, etcétera, etcétera. Y es que cuando este meteorito se analizó en un microscopio electrónico, se encontraron este tipo de estructuras que algunos científicos decían que eran bacterias fósiles. Entonces, pues esto originó, digamos, un boom mediático muy grande, pero luego, al cabo del tiempo, se comprobó que no, que esto no tenía absolutamente nada que ver con formas de vida, que eran minerales que simplemente habían crecido así, y por tanto no había formas de vida ni fósiles ni no fósiles en este meteorito. Pero siempre tenemos el rum ese de la vida asociada a los meteoritos. Bueno, pues sabemos que pueden proceder de objetos primitivos y objetos no primitivos, pero exactamente, concretamente, ¿de qué objetos vienen? Porque ya os he hablado de un meteorito que viene de Marte, este que os he comentado antes. Bueno, pues en la inmensísima mayoría de los casos, y he catalogado casi 70.000 meteoritos, no se sabe de dónde vienen. En la inmensísima mayoría de los casos no se tiene ni idea. Solamente se sabe cuando el meteorito viene del planeta Marte, cuando viene de la Luna o cuando viene de un asteroide llamado Vesta.
Porque en cada uno de estos tres casos, pues hay datos adicionales que tenemos para poder averiguar que una roca que nos encontramos en el suelo, que un meteorito, pues, o sea, que un meteorito puede proceder de alguno de estos objetos. Por ejemplo, con las misiones Apolo que fueron a la Luna y trajeron rocas de la Luna, cuando se comparan esas rocas que trajeron los astronautas de las misiones Apolo con determinados meteoritos que se han encontrado aquí, pues se ha podido establecer esa conexión. Las sondas Viking que viajaron en los años 70 a Marte, pues estuvieron reuniendo datos sobre el planeta Marte, de manera que cuando se han cotejado esos datos con determinadas rocas que se han encontrado aquí, pues se vio que, por ejemplo, este trozo de piedra que tengo aquí, pues es un meteorito que llegó del planeta Marte, ¿vale? Entonces, de esa forma se ha podido ir estableciendo el paralelismo. Y en el caso del asteroide Vesta, es un asteroide que tiene unas características muy peculiares que no tiene ningún otro asteroide conocido y que encaja con la de determinados meteoritos que se han encontrado en nuestro planeta, y de ahí se establece esa conexión. Pero ya digo que salvo en estos tres casos particulares, en el resto de casos no se conoce. ¿Y cómo puede venir un meteorito de un asteroide como Vesta? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, pues en el espacio ocurren colisiones como esta, que en un momento dado lanzan fragmentos al espacio, lanzan estas partículas, que decía antes que llamamos meteoroides, que en un momento dado emprenden su propio camino alrededor del Sol y que pueden llegar a cruzarse con nuestro planeta y caer aquí en forma de meteoritos. Esto se llegó a ver en el año 2010 con el telescopio Hubble en un asteroide que tenéis aquí en esta imagen. Este puntito blanco es el asteroide y esto que hay aquí es la cola de escombros que se formó cuando este asteroide fue golpeado por otra roca. Entonces sabemos a ciencia cierta que este tipo de procesos existen. En el caso del asteroide Vesta no se observó ningún impacto, sencillamente porque no estábamos aquí. El impacto ocurrió hace unos 100 millones de años y como consecuencia de ese impacto se desprendieron meteoroides, se desprendieron fragmentos de Vesta que han permitido que a fecha de hoy se hayan localizado en nuestro planeta 1800 meteoritos procedentes de este asteroide. ¿Y ese impacto dónde se produjo? Pues Vesta, que debería ser esférico, no lo es, porque tiene en su polo sur un cráter enorme. Si Vesta tiene aproximadamente unos 525 kilómetros de diámetro, resulta que el cráter que hay en su polo sur tiene 500 kilómetros de diámetro aproximadamente. Un cráter brutalmente grande, que se produjo cuando otro asteroide colisionó contra el polo sur de Vesta, lanzó esos fragmentos al espacio y esos fragmentos son los responsables de que hoy hayamos recuperado unos 1800 meteoritos de Vesta. De la Luna se han recuperado unos 400 y de Marte aproximadamente unos 240. Entonces, si sumáis 1800 más 400 más 240 frente a esos 70.000 meteoritos en total, pues veis que la inmensa mayoría no tenemos ni idea de dónde vienen, salvo esa poquita fracción que tenemos aquí. ¿Y cómo puede proceder un meteorito de Marte? Pues el mecanismo es el mismo, una colisión. Pero tiene que ser una colisión lo suficientemente brutal, lo suficientemente grande, como para que cuando se produzca haya fragmentos de la superficie de Marte que sean lanzados al espacio, que puedan abandonar la gravedad de ese planeta y emprender así su propio camino alrededor del Sol hasta que por una carambola cósmica lleguen al nuestro. Y en la Luna pues ocurre exactamente igual. Una colisión lo suficientemente potente contra la superficie de la Luna puede lanzar materiales al espacio y en un momento dado esos materiales pueden llegar a nuestro planeta como meteoritos. ¿Y los cometas? ¿Pueden producir meteoritos los cometas? Pues los cometas tienen un problema. ¿Cómo lanzan los cometas materiales al espacio? Pues los cometas lanzan materiales al espacio cuando se acercan al Sol. Porque los cometas se definen muchas veces como bolas de hielo sucias. Son materiales helados, materiales muy volátiles, que están mezclados con rocas. Cuando un cometa se acerca al Sol, esos materiales volátiles subliman, se vaporizan, subliman, y arrastran consigo partículas que están en la superficie del planeta. Y esas partículas no pueden ser muy grandes porque esos chorros, por muy potentes que sean, no consiguen lanzar de la superficie del planeta rocas de más de 10-20 centímetros de diámetro. Y esas rocas, cuando llegan a nuestro planeta, se destruyen completamente. Entonces, meteoritos de cometa, hay alguna especulación de algún caso por ahí, pero es algo que es tremendamente difícil que ocurra. Obviamente, si recuperamos un meteorito en el suelo, pues tenemos un material muy valioso que podemos estudiar, pero aunque los meteoros
o sea, aunque una roca entre en la atmósfera y no produzca un meteorito, simplemente produzca una estrella fugaz o un bólido, nosotros podemos obtener también una información tremendamente útil sobre ese objeto, sobre esa roca y sobre el objeto del que procede. Porque se pueden hacer determinados análisis que permiten saber cuál es la densidad, la resistencia mecánica de esa roca, etcétera, y se pueden saber cosas que le han pasado a ese objeto del cual se desprendió esa roca, aunque se destruya completamente en la atmósfera. Entonces, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía tenemos un proyecto, el proyecto SMART, que se dedica precisamente a analizar la luz que desprenden estas estrellas fugaces, estas bolas de fuego, y a partir de ahí obtener la composición química de estos objetos y otras propiedades. Pero, bueno, y se opera desde prácticamente 10 estaciones que están casi todas en el sur, menos una que está en el centro. Pero aquí lo interesante realmente son los meteoritos, el pájaro en mano. Digamos, pájaro en mano más que ciento volando. Y cuando analizamos los meteoritos nos encontramos con que podemos tener meteoritos de tres tipos distintos. Los metálicos, que son los que suelen llamar más la atención, están hechos de una aleación de hierro y níquel. Los rocosos, que como su propio nombre indica son rocas, y los metalorrocosos, que serían la categoría intermedia. Sería una mezcla de metálico y de rocoso. Los metálicos son una fracción muy pequeñita de los meteoritos que caen en la Tierra, aunque suelen ser los más grandes, los que más llaman la atención, son solamente el 5% del total. Y estos meteoritos sabemos que proceden de objetos diferenciados, de objetos que experimentaron fusión en su interior, que esa fusión hizo que el material más denso, que es el hierro y el níquel, junto con otros minerales, pues fuese hacia el centro del objeto y formase un núcleo metálico igual que, que ocurre en la Tierra, en nuestro planeta. Si se corta uno de estos meteoritos y se le somete a un tratamiento con ácido y se pule, aparecen unas figuras muy características que son imposibles de falsificar en nuestro planeta, porque formar esta estructura conlleva miles de años de enfriamiento muy lento. Se llaman figuras de Widmanstätten, y estas figuras están ahí porque estos meteoritos metálicos son cristales de dos aleaciones de níquel y hierro distintas, la taelita y la camacita, que van creciendo entre sí y van dando una estructura muy peculiar que, como digo, no da pie a que pueda haber falsificación de este tipo de rocas. Lo digo porque normalmente nos llegan falsificaciones y hay gente que se inventa que le ha caído un meteorito. Bueno, pues en el caso de los metálicos es imposible que falsifique algo. Aquí el que vaya de dicho pues se descubre enseguida. Y yo decía que esto se ha formado, como este meteorito metálico, en el núcleo de un asteroide diferenciado. Si esto se ha formado en el núcleo de un asteroide diferenciado y yo tengo esto hoy en mi mano, es porque ese asteroide se tuvo que destruir hace mucho tiempo y tuvo que lanzar estos fragmentos al espacio. Entonces, cuando tenemos un meteorito metálico en las manos, lo que tenemos es un trozo de un objeto del sistema solar que se destruyó hace varios miles de millones de años, que ya hoy en día no existe. ¿Y esto para qué vale? Bueno, pues esto vale para varias cosas, porque sabemos que nuestro planeta, que la Tierra, es un objeto diferenciado, que tiene un núcleo de hierro y níquel. Pero a ver quién es el guapo que talaron un túnel para llegar al centro de la Tierra y tomar una muestra. Eso es imposible. Bueno, pues gracias a estos meteoritos podemos estudiar cómo es el núcleo de la Tierra. Si llegara al núcleo de la Tierra, sabemos que el núcleo de la Tierra tiene unas propiedades que son las que tienen este tipo de materiales, con lo cual los meteoritos nos sirven para establecer propiedades de nuestro propio planeta. Después están los rocosos, que son los mayoritarios, los que más caen en la Tierra, aproximadamente el 94% de los meteoritos que caen. Y dentro de ellos hay unos materiales, unos meteoritos muy curiosos llamados condritas, que se llaman así porque tienen unas esferas que tienen un nombre muy feo, que se llaman cóndrulos. Estos cóndrulos son esferas de silicato, esferas de materiales que se formaron en la nebulosa primitiva a partir de la cual se formó nuestro sistema solar. Y sabemos que a partir de estos materiales se formó nuestro propio planeta, se formó la Tierra. Este sería el material primitivo, y cuando este material primitivo se calentó, se fundió y fue separando el hierro y el níquel y otros materiales, pues se formaron objetos como nuestro planeta, objetos diferenciados. Pero los ingredientes a partir de los cuales se formaron nuestro planeta y otros planetas rocosos y otros asteroides grandes son este tipo de objetos de aquí. Luego hay otros que no tienen cóndrulos, no tienen estas estructuras esféricas,
que son los meteoritos que proceden de Marte, de la Luna y de Vesta, que estos también son minoritarios, en torno al 8% de los meteoritos rocosos que caen. Ese meteorito que os comenté antes que tenía los aminoácidos, el meteorito de Allende, es un ejemplo de una condrita. Veis aquí estas estructuras esféricas, estos son los cóndulos, son materiales muy antiguos, de forma que cuando uno tiene en las manos un material de este tipo, pues lo que tiene es un trozo de una roca mucho más antigua que cualquier roca que puede encontrar en nuestro planeta. Puede tener unos 4.500 millones de años. Como por ejemplo, los tengo aquí, luego si alguien quiere verlo, ese lo dejo en el bolso. Dejo parte del sistema solar ahí en el bolso. Tengo ahí una condrita, pero luego que quiera verla, que me lo diga. Luego están los metalos rocosos, que son muy raros. Los metalos rocosos son mezclas de metal y silicato y hay dos tipos, las mesosideritas y las palasitas, que suelen tener un aspecto muy atractivo a la vista. Las mesosideritas se cree que se formaron cuando un asteroide metálico, un trozo de un asteroide metálico impacta con un asteroide de roca, el material se funde y se mezcla el metal con la roca. Y entonces da igual, da lugar a esto de aquí, que es algo pues, que a la vista no es muy agraciado. Y luego están las parasitas, que para los aficionados a bisutería, joyería y demás, os diré que estos de aquí son cristales de olivino, que aquí los utilizamos precisamente para las joyas. Y las parasitas tienen otro origen, son mucho más atractivas a la vista. Y las parasitas, concretamente, se forman en objetos diferenciados, es decir, en objetos que han sufrido evolución a lo largo de la historia del sistema solar, y concretamente en la interfase, en el límite entre el núcleo, que es metálico, y el manto, donde está el olivino. De forma que cuando nos llega una parasita, pues volvemos a lo mismo. Venía de un asteroide que se tuvo que destruir hace mucho tiempo para que nos llegue a nosotros un trozo de esta zona. Bueno, pues sabemos que la Tierra ha sufrido a lo largo de su historia, y vamos a ir entrando en la parte de morbo, a lo largo de su historia, infinidad de este tipo de impactos. Impactos que han ido dejando huella, como este cráter de aquí, el famoso Meteor Crater, cráter del meteoro, también llamado cráter de Barringer, que está en Arizona, que lo produjo precisamente esto. No esto concretamente, porque cayeron 300.000 toneladas de esto. La mayor parte se destruyó al impactar contra el suelo y otra parte saltó como metralla, como este fragmento, y se depositó a distintas distancias del cráter. Eso no se sabía cuando un tal Barringer, que por eso se llama también cráter de Barringer, vio el cráter y dijo, anda, esto no tuvo que producir un meteorito metálico. Pues yo, como me dedico a la minería, yo sé que el meteorito se ha tenido que meter aquí en el suelo y debajo del suelo pues tiene que haber toneladas y toneladas. De hecho, pensaba que había más de 100 millones de toneladas de hierro enterradas aquí debajo. Compró el cráter. No sé si veis aquí, no se ve bien aquí, pero aquí hay algo de distinto color porque ahí hay un pozo. Barringer se gastó toda su fortuna en cavar y cavar y cavar. Llegó casi a medio kilómetro por debajo del suelo. No encontró nada y se arruinó. Luego llegó un geólogo llamado Eugene Schumacher en los años 60 y dijo, pues claro, ¿cómo vas a encontrar algo, mi arma? Si cuando llega el meteorito aquí lo que hace es que revienta, estalla y sale todo en forma de metralla y se forma el cráter, no hay nada en el suelo. Entonces hoy en día la faena que le ocurrió a Barringer, como yo digo, que hoy en día esas cosas no pasan. Porque ya, gracias a la comprensión que hay de este tipo de fenómenos, pues ya a nadie se le ocurre comprar un cráter para buscar aquí la gallina de los huevos de oro. Por cierto, el cráter sigue perteneciendo a la familia de Barringer y los alrededores. Se quedaron con el cráter, aunque un poco más. Bueno, pues cráteres como ese, aunque no tan bonitos como ese, hay confirmados en la Tierra a fecha de hoy 180. Y digo no tan bonitos porque la inmensa mayoría están ya tan borrados por la erosión, por la tectónica de placas y por otro tipo de procesos, que es tremendamente difícil reconocerlos. Y de hecho se les puede reconocer únicamente, en muchos casos, por el efecto que hay en algunas rocas del suelo. Porque a lo mejor se han formado minerales que solamente se pueden formar con el impacto de un meteorito o cuestiones similares. Pero cráteres tan bien formados o tan bien conservados como el de Barringer, por cierto, se formó hace unos 50.000 años, pues existen muy pocos en el planeta Tierra. Y sabemos también que esos impactos pues, han tenido otro tipo de consecuencias, como por ejemplo hace 65 millones de años, cuando se cree que un gran impacto
en la península de Yucatán provocó la extinción de los dinosaurios y de buena parte de otras especies animales y vegetales que vivían por entonces. Con lo cual tendemos a asociar a los meteoritos a este tipo de catástrofes, pero no solamente están asociados a catástrofes, porque, por ejemplo, a lo largo de la historia de nuestro planeta han sucedido hechos que hoy en día nos benefician bastante, como por ejemplo el gran impacto que sufrió la Tierra contra un objeto llamado planeta Teia, que tenía aproximadamente las dimensiones del planeta Marte, y ese impacto, hace miles de millones de años, lo que provocó fue la desintegración de ese planeta Teia, y los materiales de esa desintegración de ese planeta, junto con otros materiales que fueron lanzados desde la superficie de la Tierra como consecuencia de la colisión, crearon la Luna. Y sabemos que la Luna, pues hoy en día es fundamental para el clima, sirve de reloj biológico para determinados seres vivos, para muchos seres vivos, etcétera. Con lo cual eso se lo debemos a un gran impacto. Y esa historia está soportada por distintos hechos científicos, y uno de ellos tiene que ver con unos meteoritos muy feos, como podéis ver aquí, que se encontraron en el desierto del Sáhara, y cuya composición y cuyas características, pues digamos que avalaban esa idea de ese gran impacto sucedido hace miles de millones de años y que daría lugar a la formación de la Luna. Y por otro lado, pues también sabemos que la procedencia del agua que hay en nuestro planeta, pues se la debemos en gran parte al impacto de este tipo de rocas. De manera que los meteoritos también, gracias al aporte de agua y gracias a compuestos orgánicos, han podido favorecer la aparición de vida en nuestro planeta. No son simplemente objetos que destruyen, sino que también son objetos que han jugado a lo largo de la historia de nuestro planeta un papel fundamental para que hoy en día nosotros estemos aquí. Bueno, pues dicho esto y viendo los impactos enormes que ha sufrido nuestro planeta, pues siempre surge la típica pregunta. ¿Hay motivos para preocuparse? ¿Nos puede colisionar un gran meteorito? ¿Podemos desaparecer de la faz de la Tierra? ¿Nos puede pasar como a los dinosaurios? Pues si lo que ocurrió con los dinosaurios ocurrió, es cuestión de tiempo que vuelva a suceder. Lo que ocurre es que lo de los dinosaurios pasó hace 65 millones de años, y probablemente cuando vuelva a ocurrir nosotros ya haya pasado demasiado tiempo después de que hayamos desaparecido de la faz de la Tierra. Afortunadamente tenemos hoy en día sistemas que se dedican a la vigilancia del cielo para tratar de localizar rocas que pueden ser peligrosas para nosotros, y no están identificadas todas, aunque la NASA diga que sí, no están identificadas todas, de vez en cuando hay alguna sorpresa, pero por lo menos hay una vigilancia y no estamos, como hacían los dinosaurios, simplemente a verlas venir. Nosotros somos una especie supuestamente más inteligente y nos dedicamos a ver si viene para poder tomar alguna acción. Otra cosa es que se pueda tomar alguna acción, que sobre eso Hollywood sabe mucho, pero... nada. Bueno, y seguimos con la parte de morbo. ¿Nos puede golpear un meteorito? ¿Nos puede matar un meteorito? Porque es una pregunta que a mí me hacen continuamente, y ahora pondré algunos casos. Solamente os digo que durante los siglos XX y lo que llevamos del XXI no hay constancia de ningún fallecimiento por el impacto de un meteorito. Antes de eso, pues hay historias de que si mataron a no sé qué o a no sé cuánto, pero son historias con las que uno tiene que andarse con mucho cuidado, porque incluso en el siglo XX y XXI ha habido historias de ese tipo que luego se ha comprobado que eran totalmente falsas. Entonces, las que han ocurrido antes de esta fecha, que no tienen una base muy sólida, pues hay que tomarlas con pinzas. Pero llevamos más de 100 años sin que haya muerto nadie por el impacto de un meteorito. Y yo me encuentro, por poner una anécdota, con algo que ocurrió hace muy poquito, el 16 de septiembre, en relación con esto, que en Sevilla, a las 9:30 de la noche, una hora muy buena para que la gente en septiembre esté todavía afuera y pueda ver lo que pasa en el cielo, una roca entra a la atmósfera y genera una bola de fuego muy brillante. Y esto se empieza a extender por las redes sociales. Se empieza a extender, me llaman del ayuntamiento a mi casa, me llama la policía local a las 11 de la noche, me llaman de emergencia, que a ver qué ha pasado, que la gente ha visto no sé qué, que ha caído un meteorito, que ha pasado, que sí hay peligro. Os puedo decir que estuve con el servicio de emergencia codo a codo hasta la 1:30 de la mañana, que terminé de analizar los datos diciéndole que no ha pasado nada. O sea, yo os confieso que cuando me pasan estas cosas me pongo
yo soy muy cachondo y me entran ganas de decir, vamos a morir todos. Me entran unas ganas locas de decirlo. Pero en fin. Y resulta que esa misma noche, si esto pasa el 16 de septiembre a las 21:32, yo tengo uno de mis teléfonos que utilizo para que la gente contacte conmigo cuando ocurren estas cosas, público en WhatsApp, y me escribe una criaturita diciéndome lo siguiente, para que no lo veáis de acá. Hola, tengo una pregunta. Si un meteorito viera a chocar contra nosotros, no lo diría para no provocar pánico, ¿verdad? En fin. No contesté porque lo que me pensaba fue decir, mira, lo siento, pero estoy ahora mismo en un búnker nuclear y el WhatsApp no me funciona bien. Pero en fin, que estas cosas pasan. Os digo que estas cosas pasan. Bueno, pues la única persona de la que hay constancia fidedigna, documentada, de que ha sufrido el impacto de un meteorito y además sobrevivió, fue una señora de Alabama, Ann Hopkins, a la que el 30 de noviembre de 1954 le ocurrió lo siguiente. Ella estaba en su casa americana, que todos sabemos que suelen tener tejado de madera como el de esta señora. Ella estaba en su sofá, con su malta encima, echando las siestas. Y de pronto, una roca atraviesa el techo de su casa, una roca de 4,5 kilos, atraviesa el techo de su casa, golpea una radio, y de la radio rebota y le da en la cadera, y le hace un hematoma, como podéis ver, la más desagradable. Ella sobrevivió, menos mal que golpeó la roca ante la radio y ya iba de rebote, y menos mal que tuvo que atravesar el techo. Bueno, pues esta señora no murió por el impacto de un meteorito. Sí es verdad que lo pasó muy mal porque el ejército de Estados Unidos le quiso quitar el meteorito, se lo reclamó, ella decía que era suyo, entraron en una batalla de juicio, etcétera, etcétera, y además Ann Hopkins pues se enteró de que Mafre no le iba a cubrir el agujero del techo. Y esto que da para más de un meme y a lo mejor hasta para algún disfraz de Halloween. Pues es lo que pasa cuando un meteorito te destroza la casa y encima te golpea en la cadera, ¿no? Luego ya con el paso de los años me mejoró el humor, pero bueno. Al final ella se quedó con el meteorito y al fallecer pues lo donó a un museo en Málaga. Esto fue en el año 54. Luego ocurrió en el año 92 esto que vais a ver aquí. Esto se grabó desde un estadio de fútbol americano. Una roca entra en la atmósfera, se rompe en distintos fragmentos. Esta es otra imagen tomada con otra cámara. Y eso cae en Pittsburgh, Nueva York. Y cae en el coche de una señora. Esto no es la señora, este es el investigador que fue a ver lo que había pasado. Y lo que pasó es que el meteorito cayó en el coche, le abrió un agujero al maletero, lo atravesó, se encontró en el suelo y de paso le fastidió el depósito de combustible. La señora no quiso salir en la foto para que luego no se cachondearan de ella en las charlas estas como de unboxing. Ella no salió nunca en la foto, pero es que además ella fue mucho más lista, porque el coche, como podéis ver, el coche no era gran cosa, es carne de plan Renove de hace unos años. El coche le costó 300 dólares, perdón, vendió el meteorito por 50.000 y a un friki de los meteoritos le vendió el coche con el agujero por 25.000. Entonces, los que estáis preocupados porque os caiga un meteorito, a lo mejor acabáis de cambiar de opinión. A lo mejor ya veis las cosas de otra manera, ¿eh? En cualquier caso, salís guapo en la foto, que luego la piedra de Manuel pasa lo que pasa. Bueno, pues después de esto hubo varios casos que si el niño en Alemania que le venía un meteorito dice, ¡ay, te he cogido! Y no te ha pasado nada en la mano, mi hermano.
Hay otro al que le cae en la cabeza y no tiene herida, y entonces eran todo cosas que no se sostenían. Y de hecho el Mundo Today pues sacó esta noticia del vasco que le da una patada a un meteorito, venía despacio y lo pone en órbita, un poco para guiar toda aquella fiebre de encontrar un meteorito, me ha caído un meteorito, me ha golpeado un meteorito. Y porque le dio una patada, que le dio una mano. Pues imagínate a dónde llega. Y casos donde sí ha habido daño. Esto ocurrió en Rusia en el año 2013, en febrero, 15 de febrero, donde de pronto entra una roca en la atmósfera del tamaño de un edificio de 5 plantas y genera una bola de fuego muy brillante. Fijaos, sí, ahí es donde ha petado, visto cómo ha reventado. Eso reventó unos 20 kilómetros de altura. Y fijaos que deja una estela como la de los aviones a reacción, ¿vale? Bueno, pues estamos como con el rayo y el trueno. Primero vemos el rayo, luego llega el trueno. Yo decía, cuando revienta la roca se produce una onda de choque, pero lo primero que vemos es la bola de fuego. La onda de choque llega después. Sorpresa, sorpresa. Aquí hubo más de 1000 heridos y más de 7000 edificios dañados. Y lo que cayó al suelo eran fragmentos como este. Este es un fragmento de ese meteorito. Cayó uno del tamaño de 1 metro, pero cayó en un lago helado. De pronto se encontró un agujero ahí en la superficie del lago, ese cayó, los demás eran como este. Ninguno de esos heridos ni ninguno de los edificios dañados fue por impacto de estas rocas. Ninguno. La culpa de esos heridos y de esos edificios dañados la tuvo la onda de choque. La gente ve caer el meteorito, dice, uy, mira la estela que ha dejado, mira qué bonito. Y luego llega la onda de choque, cuando alcanza el suelo con tanta energía, rompe los cristales. ¿Qué pasa? Que había mucha gente mirando los cristales, había que pasar, Pues nada. Al hospital de Fátima que te miren a ver. A ver qué te pasa. Y ahora lo vais a ver en una grabación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Pum! Venga, corre. ¡Se acabó el mundo! ¡Pum! Y la señora, por si acaso, tiene una segunda. Bueno, pues eso fue lo que produjo los 1000 heridos y los daños en la infraestructura. O sea, cuando veis una bola de fuego muy brillante, mirad, pero os alejáis un poquito de la ventana por lo que pueda ocurrir. Bueno, y eso es básicamente lo que os quería contar, simplemente deciros que, como comentaban antes, pues yo trabajo en esto, tengo la enorme suerte, me considero afortunado de trabajar en esto, y que si tenéis curiosidad por este tipo de fenómenos, bolas de fuego que se han registrado últimamente y demás, pues tenéis el portal meteoroides.net, donde podéis tener mucha información al respecto, así que os invito a los interesados a visitar la página. Muchísimas gracias por haber asistido.